Licenciada, le doy el paso. ¿No? Mi nombre es la licenciada Anila Sánchez Salazar, agradecida de nuevo con el Consejo Regional Noveno de el Consejo Regional de Ancash, muy agradecida para poder compartir mis experiencias, mis conocimientos con todos los colegas que están formando parte cada vez, somos más en el equipo de inmunizaciones y como les digo siempre de nuestras manos depende poder erradicar las enfermedades transmitibles por vacunación, ¿no? Vamos a poner la ponencia. ¿Sí me escuchan todos? ¿Está bien el audio? Sí, sí se le escucha, licenciada. Ok, vamos a empezar. Revisamos. Ujú. Listo, ya estamos a puertas también de iniciar el barrido de sarampión y polio. Es un barrido nacional y como les digo, en nuestras manos está poder hacer un buen trabajo y poder cuidar. Listo, vamos a empezar. Hoy día vamos a tratar el tema de el manejo de cadena de frío, inmunizaciones. Esta resolución, esta norma técnica es la norma técnica de salud número 136 que fue aprobada en el 2017, en el 2017. Antes no se manejaba mucho el tema, si bien es cierto en la norma técnica de inmunizaciones, sí se trataba y era muy inconcluso el tema de cadena. Sin embargo, a partir del 2017 ya se le da una importancia y una relevancia, ¿no? En, eh, en cadena de frío en las inmunizaciones, ya que este es un punto importante para poder nosotros aplicar una vacuna y garantizar, ¿no? Sus condiciones, que esté en buena calidad. Perdón, se me abrió esto. Ya está. Listo. Entonces, para garantizar la aplicación del biológico que estamos colocando esté adecuado, esté 100% dado y nos ayude a seguir la verificación, control y análisis de temperatura de equipos de cadena de frío. Vamos a empezar hablando sobre las generalidades de lo que es cadena de frío, que es la parte importante, ¿no? Es el punto donde vamos a empezar a hablar sobre todo el mundo de lo que es cadena de frío. Como su mismo nombre lo dice, cadena de frío es un proceso continuo, es un proceso logístico que va a asegurar la correcta conservación, el correcto almacenamiento y el adecuado transporte de todos los biológicos que llegan de los laboratorios hacia todos los puntos de vacunación a nivel nacional, desde que se producen hasta el momento que se realiza la vacunación. Tenemos tres niveles en el Perú: el nivel central, el nivel regional y el nivel local. En el nivel central es donde se llegan todas las vacunas que llegan de los laboratorios, se almacenan en las cámaras frigoríficas y luego van a nivel. Ahí estamos. ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Sí, licenciada, sí. Ya, ok, espérenme. Listo, ya está. El recurso humano en los tres niveles tiene que tener profesionales en cadena de frío. En el nivel central hay personal profesional, hay ingenieros especializados en verificar el correcto funcionamiento de las Licenciada, su máquinas, pantalla, de disculpe, todos los equipos. No sale mi pantallita, a ver, un no momento se que. está compartiendo. También la señal de internet, llega la notificación que está muy baja. A ver, listo. Ahora salió, ¿no? Ahí está. Ahora sí se ve. Listo. Disculpen. Fallas técnicas. Listo, entonces seguimos. Como les decía, el recurso humano en el nivel central
Está organizado tanto por profesionales especializados. Aquí hay profesionales que son directores de la dirección de MINSA, está el personal de Senares, DIGEMIT y el mismo aeropuerto que es el que se comunican para poder trasladar las vacunas. Y ingenieros especializados. En el regional, el recurso humano también está organizado principalmente por la enfermera, ¿no? El personal profesional de enfermería que está o encargado de todo lo que es cadena de frío, porque ahora tenemos un coordinador de inmunizaciones y un coordinador responsable de todo el tema de cadena de frío. Entonces, en el nivel regional está de cabeza, encabeza el profesional de enfermería encargado de cadena de frío. Hay profesional también ingeniero eléctrico, puede ser mecánico, personal que sepa del tema de las máquinas de refrigeración de nuestros equipos de cadena de frío. Y tenemos también un técnico especializado para poder hacer el mantenimiento de nuestros equipos de cadena de frío. Lo mismo en el nivel local. El recurso humano está organizado por el profesional de enfermería, el ingeniero según el nivel que tenga el establecimiento de salud y el técnico de mantenimiento para que pueda solucionar los problemas de nuestros equipos de refrigeración. El recurso material son todos los insumos que se usan y el recurso financiero son las compras que se hacen de los biológicos. El proceso logístico también incluye tres partes: la recepción de la vacuna, la disposición de la vacuna y la conservación de los biológicos. ¿Cuáles son las funciones que tiene la cadena de frío en general, no? Se tiene que programar siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué cantidad o qué capacidad tienen nuestros almacenes desde el nivel local, desde el nivel regional hasta el mismo nivel central. ¿Qué capacidad tenemos de almacenamiento? Porque no podemos almacenar el 100% de la capacidad de nuestros equipos de cadena de frío. Necesitamos, para poder controlar y registrar la temperatura, el manejo de la cadena de frío que sea adecuado, y monitorear y supervisar siempre que la cadena de frío esté adecuada y apta, ¿no? Y que garantice la adecuada conservación de los biológicos. Acá vemos que desde el laboratorio productor salen las vacunas hacia el nivel central. El transporte es netamente en cajas transportadoras del nivel central al nivel regional. El transporte del nivel regional a nivel local es lo que hacemos nosotros a los que tenemos un establecimiento de salud que recoge en las cadenas de frío del nivel regional. El transporte se realiza en cajas transportadoras o en termos portavacunas. Y del nivel local, ya la vacunación, la aplicación misma de la inmunización a nuestros pacientes. Acá vemos con detalle en imágenes cómo es que llegan las vacunas al aeropuerto. Como ustedes ven, en cajas especializadas, cajas que pueden conservar y garantizan la adecuada conservación de las vacunas, ya con un dispositivo muy parecido al que les estoy mostrando en esta imagen, que tiene una capacidad y una sensibilidad alta al control de la temperatura. Estos equipos, estos dispositivos, ya están programados para que cada 10 minutos puedan controlar la temperatura más alta, la temperatura más baja, cuál es la temperatura que mantiene desde que inicia el transporte hasta que son evaluados al llegar al aeropuerto. En el aeropuerto también hacen una evaluación previa de lo que estamos recibiendo del nivel del laboratorio y lo que está ingresando al nivel central. Del aeropuerto, todas las vacunas que van a ser distribuidas a nivel nacional, previamente llegan al nivel central a estos almacenes. Son cámaras frigoríficas especializadas, precalificadas, donde se pueden conservar las vacunas sin que puedan tener una ruptura de cadena de frío, ¿no? Garantiza la conservación de las vacunas.
En algunas oportunidades sí se ha visto que la vacuna o las cajas donde transportan las vacunas de laboratorios a nivel nacional, de los laboratorios a nivel nacional, no son adecuadas. Entonces, todas esas vacunas se almacenan en una cámara frigorífica aparte, se hace una ficha para que puedan ser devueltas al laboratorio previa información a la OMS. Se detalla de repente la caja viene rota, la vacuna viene dañada, la cadena de frío se rompió en el transporte, entonces todas esas fichas se llenan, así como también nosotros de repente tenemos la cadena de frío a nivel local y lo informamos y lo reportamos. Lo mismo hacen nuestros directivos, el profesional que está a cargo a nivel central de garantizar que las vacunas que están ingresando estén adecuadas y estén aptas para ser aplicadas a toda la población. Del nivel central se almacenan ya en cámaras frigoríficas, dependiendo de la capacidad de almacenaje. Pueden ser almacenadas las vacunas en cámaras frigoríficas o ya en el nivel regional se pueden almacenar en estas refrigeradoras especializadas para conservar la vacuna. En el nivel central y en el nivel regional se usa este dispositivo, el que está al lado izquierdo abajo, que es el dispositivo, el data logger, el plomito, que si la mayoría que está aquí en la sala está actualmente o ha pasado por inmunizaciones, sabe que este dispositivo es el que nos determina y es el que nos garantiza que nosotros estemos haciendo el adecuado uso de cadena de frío y estamos conservando garantizando en las 100% las condiciones de almacenamiento de los biológicos. Los diferentes termos y cajas portavacunas que actualmente usamos a nivel nacional son los que están a la mano derecha arriba, las cajas transportadoras, portavacunas, y las refrigeradoras Iceline, que ya actualmente en todo el Perú se utilizan estas refrigeradoras. Son Iceline porque frente a una ruptura de fluido eléctrico, estas refrigeradoras nos ayudan a conservar la temperatura por cierto tiempo, ¿no? Dependiendo la vida fría que tenga cada equipo, dependiendo la ubicación geográfica que tengamos, cada equipo tiene una vida fría diferente. Puede tener en Lima, puedo tener un Iceline igual al que tenemos de repente en Tarapoto, pero en Tarapoto la temperatura ambiental es en 34 grados. Ahorita en Lima la temperatura que tenemos está en 16 grados, entonces la vida fría que puede tener mi equipo es muy diferente a la vida fría que tengo un equipo de una isla, una refrigeradora, un equipo de Tarapoto, ¿no? O sea, actualmente nosotros en Lima, donde hace más frío, la vida fría de nuestros equipos es más larga, dura más horas que en lugares donde la temperatura es muy alta. Acá vemos el corte cuando nosotros almacenamos las vacunas y podemos ver en esta imagen cuando nosotros colocamos adecuadamente un paquete frío. Es muy parecido este gráfico a las refrigeradoras Iceland. Todas las refrigeradoras Iceland lo que tienen al borde son también paquetes fríos especializados de acuerdo a la capacidad de la refrigeradora. Entonces, es por eso que la vida fría, es por eso que al haber un cortocircuito, el equipo puede conservar la temperatura hasta por 3 días, ¿no? Entonces, lo mismo como vemos en este termo, lo que pasa y en los termos al colocar el paquete frío, como vemos en el corte del lado izquierdo, es que el calor externo, al tener un paquete frío dentro del el material, es un aislante poliuretano del que está compuesto nuestro termo portavacunas, lo que va a hacer es calor. Quiere decir que el calor no va a ingresar directo al termo, sino se va a disipar hacia el exterior. Muy diferente se ve en el lado derecho cuando nosotros no ponemos un paquete frío. Por eso es que cuando nosotros recibimos un termo portavacunas, en las indicaciones nos dice colocar 4 paquetes si es un termo KST o si es un termo Yostil, colocar 6 paquetes y nosotros debemos garantizar la adecuada colocación de paquetes según el equipo que nosotros usemos, ¿no? Si nosotros no colocamos
ejemplo, en este termo, no colocamos un paquete frío en un lado, lo que hace es que ya el mismo paquete frío, porque no tiene ese como un escudo en el termo, va a hacer que el calor ingrese al termo portavacuna y por lo tanto la temperatura de nuestro termo se va a disparar hacia más de 8 grados. Entonces estamos generando una ruptura de cadena de frío. Por eso es importante siempre colocar la cantidad adecuada de paquetes fríos en nuestros equipos o en nuestras cajas transportadoras. ¿Cuáles son los factores que influyen en el buen manejo de la cadena de frío? Principalmente es la capacitación. Todo personal que ingresa al área de inmunizaciones tiene que estar capacitado, tiene que saber el manejo de cadena de frío, tiene que saber en qué momento colocar los paquetes fríos, qué hacer si en caso la temperatura está sobre los 8 grados, qué hacer si en caso la temperatura está debajo de los 8 grados, cómo organizar nuestra refrigeradora, cómo es el adecuado transporte de las mismas vacunas para nosotros poder garantizar que esta vacuna tenga el 100% de efectividad al momento de aplicarla a nuestro paciente, ¿no? Es por eso y es muy importante estar capacitados en el manejo de cadena de frío, que es la base de todo el inmunizaciones. El manejo de las vacunas es muy importante, así mismo como tener el conocimiento de esta norma técnica que estamos actualmente ahorita hablando, que es la norma técnica de salud para el manejo de cadena de frío, es la norma técnica 136 que se aprobó en el 2017. También a la par debemos de saber la norma técnica de inmunizaciones para el adecuado manejo de las vacunas y la calidad de los equipos, que eso netamente nos distribuye el mismo Ministerio de Salud, ¿no? Nos garantiza que los equipos que nos están entregando sean de buena calidad, sean precalificados para que nosotros podamos garantizar la adecuada conservación de nuestros biológicos, ¿no? ¿Qué actividades debemos realizar para una buena conservación y manipulación de las vacunas en cada establecimiento de salud? Eso es un resumen. Primero, lo que debemos hacer es verificar el funcionamiento del refrigerador. ¿Cómo lo verificamos? Debemos de ver que el refrigerador siempre esté enchufado, la luz verde esté prendida. Todos los equipos actualmente tienen una pantalla frontal en la parte, puede ser en la parte inferior, en la parte central o en la parte de la tapa de la refrigeradora, en la parte superior. Siempre debemos verificar que esté prendido, que esté enchufado. El enchufe de todas las refrigeradoras tiene que estar más o menos a 80 centímetros o 1,10 m de distancia del piso, verificar el punto de calibración del termostato. Todas las refrigeradoras tienen que estar calibradas entre 4 a 5 grados. El control y el registro diario de la temperatura, tanto de la conservación como de la refrigeración de los paquetes fríos, conservación de las vacunas y refrigeración de los paquetes fríos. Esto es muy importante porque vamos a guiar. Si es que tenemos ya, estamos cerca, de repente vemos que en la refrigeradora la temperatura va variando mucho, o de repente vemos que la temperatura está subiendo, si vemos que la temperatura está subiendo con los días, puede haber una falla, puede ser de energía eléctrica, puede ser que la calibración la hayan movido, porque muchas veces el personal que entra a hacer limpieza de casualidad puede mover la calibración del refrigerador. Entonces es importante nosotros guiarnos siempre y verificar todos los días que nuestra hoja de registro manual de temperatura tenga o sea, esté consecutivo y esté siempre en el rango de 4 a 5 grados. El monitoreo de la temperatura con el data logger. Esta lectura del data logger se hace mensual. El data logger es un dispositivo electrónico, es un dispositivo programado. Nosotros no podemos apagar, no podemos manipularlo, no podemos diferir o borrar datos de este equipo, porque este equipo está programado para que cada 10 minutos controle la temperatura de nuestros equipos, tanto del equipo de cadena fría de la refrigeradora
como de los termos donde nosotros diariamente utilizamos y guardamos las vacunas para el uso diario. Entonces, es importante el monitoreo de la temperatura. Siempre que nos entreguen la lectura del data logger, nosotros debemos evaluar y comparar la lectura del mes anterior con la lectura de este mes. El control de caducidad de las vacunas y de las jeringas. Ojo, muchas veces nosotros utilizamos jeringas y si ustedes ven en todas las jeringas hay una fecha de vencimiento. Entonces, siempre debemos de estar al tanto y tener nuestro Cardex con la fecha de expiración de todas las vacunas y de nuestras jeringas. Las vacunas que están próximas a vencer siempre se tienen que almacenar en la parte superior de la refrigeradora y las vacunas que están con fecha de vencimiento más larga se colocan en la parte inferior de la política de manipulación de frascos abiertos de vacunas. Eso es porque hay vacunas que una vez abiertas pueden durar o 6 horas o pueden durar 28 días. Es importante rotular siempre en todas nuestras vacunas con frasco abierto o vacunas multidosis, colocar siempre la fecha en que se está abriendo, aperturando el frasco. Y si es una vacuna que dura abierta 6 horas, como por ejemplo la BCG, la vacuna de la fiebre amarilla, tenemos que colocar la hora en la que se está abriendo el frasquito, ¿no? Para nosotros poder garantizar y aplicar la vacuna, aplicar la dosis en ese rango de tiempo que no podemos usar nuestra vacuna. ¿Cuáles son los procedimientos para la verificación de temperatura en los equipos, en los establecimientos de salud? Usualmente, bueno, hay establecimientos de salud que trabajan o que se aplica inmunizaciones 6 horas, hay establecimientos que trabajamos 12 horas. Dependiendo del turno en que nosotros trabajemos, vamos a tener diferentes funciones, tanto el personal de enfermería de la mañana o el personal de enfermería de la tarde. Y si es un personal que trabaja 12 horas, también tiene que tener muy en cuenta estos puntos para poder garantizar y adecuar nuestros tiempos y controlar, ¿no? Controlar la temperatura de nuestros equipos de cadena de frío. Cuando nosotros llegamos a nuestro centro de trabajo, a nuestro establecimiento de salud, el personal de inmunización siempre lo primero que tiene que hacer al abrir nuestra cadena de frío es verificar la luz verde de encendido tanto de las refrigeradoras como de los congeladores. Una vez que verificamos que esté prendido, nos acercamos al equipo, vamos a verificar, vamos a visualizar en qué temperatura está nuestro equipo. Se controla, se verifica y se registra la temperatura del refrigerador y del congelador. Una vez que ya se verifica la temperatura del refrigerador y del congelador y que ya hayamos sacado nuestros paquetes fríos para que puedan ser descongelados de manera natural, y verificamos que la temperatura en la que vamos a colocar nuestras vacunas dentro del termo portavacunas esté adecuada y esté de 0 a 8 grados, recién se va a aperturar el refrigerador Iceline y se va a colocar las vacunas en un vaso de plástico. Nunca se colocan las vacunas en contacto directo con los paquetes fríos, ¿ok? Porque va a hacer que la temperatura del frasco de vacunas sea más alta. Siempre se coloca en un recipiente, en un plástico, en el centro del termo portavacunas. Igual que el data logger. El data logger también se coloca en el centro del termo de portavacunas. Las cantidades de vacunas que se van a retirar diariamente al termo portavacunas estará en proporción al consumo diario de cada vacuna. Y el número de termos portavacunas a preparar diariamente para la atención también estará en función a la cantidad de personas a atender y al consumo diario de vacunas. Como les digo, nunca debemos llenar al 100% nuestros equipos. Nuestros termos portavacunas tampoco no los podemos llenar mucho de vacunas. Tenemos que ser ordenados y siempre garantizar un 70% de la capacidad de nuestro equipo. Finalmente debemos colocar el data logger dentro del vaso de plástico. El data logger es el dispositivo que se debe colocar al final. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos abriendo y cerrando nuestro termo para poder colocar más vacunas, el data logger va a captar ese cambio de temperatura
y cuando nosotros vayamos a imprimir nuestro consolidado de toda nuestra temperatura de todo el mes, pues nos van a salir esos picos de temperatura que se va a elevar cada vez que abrimos el termo portavacunas, ¿no? Entonces, de nuestro termo portavacunas. El data lawyer puede quedarse en el termo portavacunas dependiendo de la cantidad de equipos que nosotros tengamos en nuestro establecimiento de salud. Si tenemos la cantidad suficiente, 3 o 4 data lawyer, si nosotros hacemos brigadas de vacunación y salimos al exterior, extramuro, se puede colocar también un data lawyer, el barrido por vacunación de polio y sarampión. Entonces, vamos a tener que garantizar que la temperatura de estas vacunitas estén adecuadas, ¿no? Para poder aplicarlas a todos los niños. Los procedimientos para la verificación de temperatura, los equipos de cadena de frío en el turno tarde o finalizada la actividad de vacunación. Lo primero que se va a retirar del termo portavacunas es el data lawyer y se va a colocar inmediatamente en la refrigeradora Ice. No podemos demorarnos mucho tiempo en el transporte, en el traslado del data lawyer del termo a la refrigeradora o viceversa, porque como les digo, el data lawyer registra un incremento de temperatura y automáticamente va a guardar ese incremento de temperatura y a fin de mes, cuando nos sale la lectura de todo el mes de nuestra temperatura, van a salir estos picos elevados de la temperatura que registra el data lawyer. El termómetro de alcohol siempre se tiene que usar en todos los termos de cadena, en todos los termos portavacunas. Así tengamos el data lawyer, es importante y previo a guardar las vacunas, nosotros debemos de verificar visualmente que la temperatura de nuestro termómetro de alcohol esté de 0 a 8 grados, ¿no? Lo ideal es que cuando nosotros veamos y verifiquemos la temperatura de nuestro termo portavacunas, no supere los 3 o 4 grados, porque con el transcurso del día y en nosotros estar abriendo continuamente nuestro termo, la temperatura del termo portavacunas va a ir incrementando. Mientras más, mientras nuestros paquetes fríos estén más diluidos, estén más descongelados, la vida fría de nuestro termo durante el día va a ser mucho menos, ¿no? Entonces, es importante controlar la temperatura, controlar que nuestros paquetes fríos sean descongelados adecuadamente y sean colocados en el momento ideal para que la temperatura de nuestro termo portavacunas pueda durar todo el turno. Retirar las vacunas del termo portavacunas, teniendo presente la política de frascos abiertos de vacunas multidosis. Como les digo, es importante y es una evaluación, es un indicador, si es que nos llega a supervisión. Tenemos la vacuna de T abierta, eh, es importante que nosotros en el frasco coloquemos, ahora que vamos a salir a vacunar de polio, que va a haber campañas en los establecimientos de salud de la vacuna de polio, que es una vacuna multidosis, es importante y no olviden nunca colocar y rotular en el frasco la fecha en la que se está aperturando nuestra vacuna, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a garantizar el uso de la vacuna y si se nos vence la fecha, pues tendríamos que descartar y ponerlo como dosis pérdida. Nunca podemos aplicar una vacuna ya vencida. Guardar el vasito de plástico que se usa en los termos portavacunas, retirar los paquetes del termo portavacunas. Los paquetes siempre deben guardarse secos, porque si nosotros lo guardamos con restos de agua en la parte externa, al momento de colocarlos al congelador, el agua externa también se va a congelar. Entonces, siempre tenemos que garantizar y debemos de limpiar nuestro termo portavacunas y debemos de secar nuestros paquetes fríos, ¿no? Estos deben estar ordenados por el tiempo de congelamiento. Tiempo de congelamiento de los paquetes fríos ideal para garantizar la vida fría de nuestro termo de uso diario es que el paquete frío esté congelado mínimo 3 días. Se debe secar el termo portavacunas del agua que se quedó del deshielo de los paquetes fríos y se debe colocar el termo portavacunas invertido. Siempre se guarda invertido para que pueda escurrir todo el agua que se queda adentro.
Igual, al finalizar nuestra actividad de vacunación, se debe controlar y registrar la temperatura del refrigerador y del congelador. Con qué temperatura nosotros estamos dejando nuestros equipos de refrigeración y de congelación al momento que nos estamos retirando del establecimiento de salud. No olvidar que el control y el registro de temperatura se debe realizar al mediodía cuando la atención es de 12 horas. Siempre hay que registrar un corte en el medio turno para poder verificar la continuidad de la temperatura de nuestros equipos de cadena de frío. Aquí vemos una imagen donde como les decía en las diapositivas anteriores, lo que nosotros debemos de ver es que siempre esta luz verde esté encendida, ¿no? Ese es lo que nos da a conocer, nos da a saber que nuestro equipo está enchufado. La temperatura que sale en las pantallas, que es de manera electrónica, que es el gráfico del centro, siempre debe estar graduado a 4 grados. Y la calibración del termostato, aquí vemos que este equipo de refrigeración está calibrado en 5 grados centígrados. La calibración del equipo puede estar o en 4 grados centígrados o en 5 grados centígrados. Nunca debe estar ni en 6, ni en 7, ni en 8, ni en 1, ni en 2, ni en 3. Entonces nosotros debemos de verificar al entrar o al salir de nuestro establecimiento, de nuestro servicio de inmunizaciones, que nuestros equipos tengan esos 3 puntos correctamente. La luz encendido, la temperatura adecuada en 4 grados y la calibración del termostato que esté o en 4 o en 5 grados. Eso nunca lo olviden y siempre lo tienen que hacer al ingresar y al salir de su servicio de inmunizaciones. Eh, Antes de retirarse, asegurar que la puerta quede bien cerrada es importante porque, o si en caso tienen, actualmente los equipos Island tienen unas llaves que la maneja el personal de enfermería responsable de cadena de frío. Entonces debemos de garantizar que las puertas queden bien cerradas, tanto del ambiente de cadena de frío como las puertas de la refrigeradora. Asegurarse que esté bien cerrado el equipo y que los seguros estén correctamente colocados. Es importante rotular las canastillas de acuerdo al tipo de vacuna que contiene para facilitar el retiro de las vacunas. Eso es muy importante porque a veces por contingencia no siempre el personal de enfermería responsable de inmunizaciones está en el servicio. A veces puede haber una contingencia y viene otro personal de enfermería y si es que no sabe el orden o si es que no ve dónde están guardadas las vacunas, lo que va a hacer es que va a mantener mucho tiempo la puerta de la refrigeradora abierta al tratar de ubicar las vacunas si es que no están rotuladas y los que se van a ver afectadas al final son los responsables de inmunizaciones o la responsable de cadena de frío, porque el personal externo que llegue y tiene mucho tiempo la refrigeradora abierta va a hacer que el datalogue registre la temperatura fuera de los 8 grados o que registre una elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, al nosotros rotular las canastillas, al nosotros rotular la fecha de apertura de nuestros frascos multidosis, estamos facilitando al personal que llega de apoyo. Ahora en el barrido van a haber personal externo, hay personal nuevo que va a llegar a los establecimientos de inmunizaciones, entonces es importante que todo esté rotulado, que todo esté registrado para facilitar el trabajo de todo el profesional de enfermería. Controlar, almacenar y utilizar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento, como ya les dije. Siempre las vacunas que estén más próximas a vencer, hay que colocarlas en las rejillas superiores. Nunca debemos colocar las vacunas en contacto directo con el borde de nuestra refrigeradora o no ponerlas en contacto directo con el borde del paquete frío dentro de nuestros termos portavacunas. El control de la temperatura, como les dije, actualmente tenemos este dispositivo electrónico que es el Data Logger y que nos ayuda mucho a garantizar la conservación de las vacunas dentro de los rasgos de temperatura establecidos en todos los niveles. Este equipo se usa no solo en el nivel local. El nivel local es evaluado por el nivel regional. El nivel regional es evaluado por el nivel central.
y directivos del MINSA, de la OMS, de CENARES y de IGEMIT evalúan la temperatura que se conservan las vacunas a nivel nacional. Entonces, en todos los niveles hay ese control y monitoreo de la vacuna, de la temperatura de las vacunas. Entonces, es importante este dispositivo, es de uso obligatorio tanto para el transporte de los biológicos, para el almacenamiento de los biológicos, para la distribución o la manipulación en la vacunación, tanto intramuro o extramuro. El dispositivo Data Lawyer analiza posibles rupturas de cadena de frío. En la lectura que nos dan eh, mensualmente, se registra tiempo, rango de temperatura, en la cual las vacunas pudieron estar sometidas, ¿no? O sea, se registra todo hasta por minuto a minuto en qué temperatura están nuestras vacunas. Con estos equipos también se monitorea la preparación adecuada de los paquetes fríos y la oferta de la vacunación. La oferta de la vacunación quiere decir en qué temperatura nosotros estamos aplicando la vacuna a los pacientes, a nuestros niños, ¿no? Eh, es importante también el data lawyer porque nos ayuda a tomar medidas correctivas para garantizar la adecuada conservación de la vacuna. Eh, fusionando los dos ítems que les acabo de decir. Cuando a nosotros hacemos la lectura del data lawyer y nosotros al leer la temperatura de nuestro data lawyer, podemos ver en qué temperatura nosotros estamos colocando nuestras vacunas dentro del termo portavacunas. Si en la lectura nos dice que la temperatura, más adelante hay un ejemplo, la temperatura en la que nosotros estamos colocando las vacunas está a 0.5 grados o está a 1 grado, entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos orientar o lo que es lo que nosotros podemos hacer para mejorar? Es que debemos aumentar el tiempo de descongelamiento de los paquetes fríos. La mayoría de vacunas que nosotros utilizamos actualmente, el 95%, si no es por decir solamente la polio, es la única vacuna que es sensible, que no es sensible a la congelación, perdón. Todas las demás vacunas son sensibles a la congelación. Entonces, si nosotros al leer nuestra hoja, nuestra temperatura del data lawyer y vemos que nosotros estamos colocando las vacunas cuando nuestro termo está en 0.2 grados, en 0.3 grados, entonces, ¿qué es la medida correctiva que vamos a tomar? Es que vamos a tener que aumentar el tiempo de descongelamiento de nuestros paquetes fríos. Y esas medidas correctivas se toman directamente del personal responsable de cadena de frío. Por eso, en todos los establecimientos y en todos los niveles hay un personal profesional de enfermería responsable de cadena de frío. El data lawyer nos evita posibles rupturas de cadena de frío. El registro de la temperatura del data lawyer eh, es un termómetro electrónico de uso obligatorio, como les digo, se tiene que usar tanto en la refrigeradora como en nuestros termos portavacunas. Se ubican en los termos, en las cajas transportadoras. También cuando nosotros vamos a recoger vacuna, tenemos que traer las vacunas con nuestro data lawyer, con nuestro dispositivo, y se tiene que usar en todos los niveles. Este es un ejemplo de una hoja de control de refrigeración. Como les digo, aquí la temperatura se debe registrar y graficar en forma diaria y en ambos turnos, si es que nosotros trabajamos en turno mañana o en turno tarde. Acá se permite visualizar, con esta hoja de control, se permite visualizar la calibración ideal y cómo oscila la temperatura, si es en nuestra refrigeradora o si en el momento en que nosotros sacamos los termos portavacunas, también acá podemos registrarlo. Esta hoja de monitoreo facilita la evaluación del comportamiento del refrigerador. Si, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este equipo de cadena de frío, el termostato está calibrado en 4. Eso quiere decir que la calibración ideal de este equipo tiene que seguir el rango de 4.5, o sea, tiene que variar en este equipo de 4 a 5 grados el registro y la gráfica de nuestra temperatura. Si nosotros vemos que la temperatura en un momento empieza a subir, eso quiere decir que necesitamos reportar para que venga un técnico especializado a poder hacer el mantenimiento de nuestro equipo. Entonces,
Nuestro registro de temperatura tiene que oscilar entre 4 a 5 grados y eso es lo que tenemos que registrar y evaluar todos los días que se realiza la atención en el servicio de inmunizaciones. En este lado de acá es importante colocar el modelo de nuestro equipo. Es necesario marcar si es un equipo con gas o eléctrico o solar, ¿no? Porque en zonas muy alejadas donde no hay fluido eléctrico, usan refrigeradoras solares o a gas. El registro de la temperatura que debe ser en ambos turnos, mañana o tarde. Actuar de inmediato si es que la temperatura ya está llegando a la zona roja de nuestro registro, de nuestra hoja de control, porque ahí se está presentando una ruptura de cadena de frío, al igual que si es que la temperatura baja por debajo de los 0 grados, también es importante actuar de inmediato. El uso es obligatorio a nivel nacional de esta hoja de control de temperatura de refrigeración para todos los refrigeradores, sean Island, domésticos, gas, eléctricos, solares, o cuando se utiliza el plan de contingencia también. La hoja de control de temperatura de congelación, aquí tenemos un modelo. En el caso de la calibración de nuestras congeladoras, deben estar calibradas en menos 23 grados centígrados. Y la variación, la oscilación de la temperatura al momento que nosotros registramos y graficamos la temperatura, debe oscilar de menos 22 a menos 25 grados. Lo ideal, la calibración ideal es que nuestra congeladora esté en estos cuadraditos que están pintados de verde. Si la temperatura sube mucho, sube a menos 14, menos 13, ya está calentando mucho, entonces debemos de informar porque nuestros paquetes fríos no están teniendo una adecuada congelación y por lo tanto la vida fría de nuestro termoportavacunas va a ser mucho menos y vamos a ocasionar una ruptura de cadena de frío. Al igual que en la hoja de registro de la temperatura de refrigeración, lo mismo es en la refrigeradora de congelación. Las hojas de registro siempre, ojo, siempre tienen que estar ubicadas en un lugar visible. Usualmente se colocan sobre la refrigeradora con una mica o de repente al costado de un escritorio. El registro debe ser diario, al entrar o al salir, o si hacemos 12 horas, a la entrada al mediodía y al salir del turno. Debe ser tomado, debe ser evaluado y verificado por el personal responsable de cadena de frío de todos los establecimientos de salud. La alarma, aquí en este caso, de la calibración ideal, como les dije, debe estar de menos 2 a menos 25 grados en la refrigeradora, en los equipos de congelación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la lectura de un data lawyer donde se conoce el comportamiento habitual de la temperatura de refrigeración. Entonces, aquí como yo les decía, la calibración ideal debe estar entre 4 a 5 grados. Acá vemos eh, en el lado derecho cómo el data lawyer registra la temperatura. Este cuadrito rojo de la parte del centro donde nosotros vemos la oscilación de temperatura, que es, digamos, la misma, se registra casi todo el mes en este cuadrado rojo, quiere decir que esa es la temperatura adecuada de nuestra refrigeradora. Los picos que salen hacia la parte inferior nos quiere decir, al traducir el registro del data lawyer, que estos días son los que hemos sacado el data lawyer al termo portavacunas. Y es ahí donde yo les decía de las medidas correctivas que toma el personal responsable de los establecimientos de salud, de inmunizaciones y de cadena de frío. Si a nosotros nos entregan nuestro registro de temperatura del data lawyer impresa, nosotros vemos que la temperatura baja o está muy cerca a los 0 grados, entonces la medida que nosotros tenemos que hacer es tener más tiempo de descongelamiento de nuestros paquetes fríos. En esta lectura del data lawyer vemos que el personal de enfermería está colocando las vacunas en el termo portavacunas cuando el termo está en un rango aproximado de 1.3 grados centígrados, ¿no?
Entonces, estos picos que van hacia la parte inferior, hacia la parte de abajo, son los días en que el personal de enfermería ha vacunado en el establecimiento de salud. Es por ello que también, gracias a las lecturas del Data Lawyer a nivel central, a nivel regional, pueden evaluar qué días vacunan y cuánto tiempo vacunan, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, este dispositivo porque nos controla y nos ayuda a mejorar también en el tema de inmunizaciones, ¿no? Aquí nos está garantizando que las vacunas que están aplicando en este establecimiento de salud están en una adecuada conservación, están en buenas condiciones y las vacunas son 100% efectivas al momento de aplicarlas. Si la temperatura en este caso nos registra una subida de un momento a otro, por ejemplo, acá vemos que el día 3 de este mes nosotros hemos dejado nuestra temperatura, nuestro registro en 5.5. En el turno de la mañana estuvo en 4 grados, 4.3. En el turno de la tarde sube a un pico de 8.5 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? O que se desenchufó el refrigerador, se malogró el calibrador. Entonces, en este caso, estamos visualizando que hay una ruptura de cadena de frío. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Inmovilizar las vacunas, tenemos que reportarlo, tenemos que utilizar nuestro plan de contingencia. Aquí hago un paréntesis. El plan de contingencia que tiene que hacerlo la responsable de cadena de frío todos los años al inicio del año en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, en el 100% de establecimientos de salud, se debe de realizar un plan de contingencia frente a algún daño o una ruptura de cadena de frío. En este plan de contingencia, el personal de enfermería tiene que capacitar a el personal del establecimiento de salud. Puede ser a otro personal de enfermería, siempre el director, el jefe del establecimiento de salud, jefatura de enfermería, alguna enfermera responsable, el vigilante también, porque muchas veces si es que se presenta una ruptura de cadena de frío en horas de la madrugada, siempre tiene que haber o el vigilante, un portero, si es que es un establecimiento de salud donde no trabajan 24 horas. Si sí que es un establecimiento de salud donde trabajan 24 horas, es importante capacitar a todo el personal de salud para que frente a una ruptura de cadena de frío se empiece a realizar el plan de contingencia y el personal externo sepa qué hacer si es que hay una ruptura de cadena de frío. En el plan de contingencia siempre se tiene que llamar al personal responsable de inmunizaciones y de cadena de frío, tiene que estar al tanto y al llamado, pero dependiendo del tiempo que nosotros estemos en de nuestro centro de trabajo, en nuestro domicilio, el personal que está en el establecimiento de salud tiene que iniciar el plan de contingencia. El plan de contingencia tiene que estar pegado en la cadena de frío. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué caja transportadora tiene que usar? ¿Cuáles paquetes fríos tiene que sacar para poder hacer el traslado de vacunas a un termo o una caja transportadora, para que luego estas vacunas puedan ser trasladadas al establecimiento de salud más cercano? Se tienen que inmovilizar y se tiene que notificar inmediatamente la ruptura de cadena de frío. Lo mismo cuando hay una ruptura de cadena de frío por congelamiento. En este caso, lo mismo, la temperatura bajó a menos 0.5 grados. Entonces, lo mismo, se tiene que actuar y se tiene que activar el plan de contingencia. Cuando hay una ruptura de frío por congelamiento, esto sí es más especial, es más delicado porque, como les dije, la mayoría de vacunas son sensibles al congelamiento. Si nosotros aplicamos una vacuna que ha llegado a una temperatura de menos 0 grados centígrados, lo que va a hacer es causar o al paciente le va a ocasionar reacciones adversas. Pueden ser severas, un niño puede, o una persona que le apliquen un vial congelado con vacuna ya congelada, que ha pasado por un congelamiento, ¿no? Porque no podemos aplicar una vacuna congelada, pero que esta vacuna previamente ha habido una ruptura de cadena de frío, ha llegado a una temperatura de congelamiento, se descongela y nosotros la aplicamos, pues es ahí donde nosotros ocasionamos estas reacciones adversas severas en los pacientes.
Entonces, es por ello que cuando hay una ruptura de cadena de frío por congelamiento, hay que tener mucho cuidado, hay que reportar y hay que evitar aplicar estas vacunas, que en su mayoría las vacunas ya no son y ya no pueden ser utilizadas y se tienen que desechar. Aquí vemos un ejemplo del monitoreo de conservación de las vacunas de una refrigeradora. En este caso, podemos ver igual los picos hacia abajo son los días en los que la licenciada de enfermería ha retirado las vacunas a un termo portavacunas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos leyendo que todos los días, el primero, el 2, el 3, el 4, el 5, el personal de enfermería ha vacunado. Aquí, por ejemplo, vemos una lectura larga. Esas lecturas que están encerradas en el círculo rojo es el comportamiento, es la lectura que capta el data logger dentro del refrigerador, que está en adecuadas condiciones, está bien calibrado, porque aquí vemos que el registro oscila entre 4 a 4,8 grados centígrados. Entonces, la calibración de este equipo está de forma adecuada. El descongelamiento de los paquetes fríos al momento de colocar el data logger dentro del termo portavacunas y recordar que el data logger se coloca después que ya hemos colocado todas las vacunas dentro del termo portavacunas. Entonces también en esta gráfica podemos verificar que la preparación de los paquetes fríos es la adecuada porque oscila entre -0,5 hasta 1 grado, la temperatura ha llegado a 2 grados. Entonces vemos que la preparación de los paquetes fríos en ese establecimiento de salud ha sido adecuada. La conservación de las vacunas, podemos garantizar que aquí las vacunas son 100% confiables, no hay ruptura de cadena de frío, no hay congelamiento de vacunas, entonces estamos aplicando vacunas de calidad. Aquí es una imagen ampliada de la imagen anterior. O sea, nosotros cuando nos entregan nuestro registro, nos entregan de esta forma. Si nosotros tenemos el programa en nuestra computadora, nosotros podemos ampliar, incluso como les dije, por días o por minutos, por tiempo, cómo es el comportamiento de las vacunas, ¿no? Cómo es que el data logger registra las vacunas. Entonces, aquí vemos la imagen ampliada de un día, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el 24 de mayo. Entonces, vemos el comportamiento, la temperatura de la refrigeradora Ice. En este caso, nuestra refrigeradora está calibrada y la temperatura está registrando entre 3,8 a 4,5 grados centígrados y este es el comportamiento que tiene la calibración de la refrigeradora. Aquí vemos la hora en esta flecha hacia abajo, en este punto vemos el momento exacto, más o menos hacia las 9 de la mañana, en que el personal de enfermería ha colocado el data logger dentro del termo portavacunas. Entonces nosotros podemos ver en este gráfico que el data logger fue colocado a partir de las 9 de la mañana y la licenciada empezó a vacunar a las 9:30 aproximadamente, vacunó hasta las 2 de la tarde. Entonces, aquí la temperatura de este termo portavacunas se mantuvo un aproximado en 1 grado centígrado, ¿no? Que también es lo ideal. En los termos portavacunas sí podemos almacenar la vacuna de 0 a 8 grados centígrados. Vemos que esta licenciada vacunó hasta aproximadamente las 2:10 de la tarde. En ese momento se guardó el data logger en la refrigeradora y de nuevo el data logger empieza a registrar la temperatura de nuestra refrigeradora, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento que tiene nuestro dispositivo data logger. Es un dispositivo electrónico, controla, supervisa, monitoriza, hace todas las funciones de un director en un dispositivo pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé si han visto en algunos establecimientos les entregan la ficha detallada, ¿no? De los data logger. Como les digo, o sea, igual en este dispositivo, aquí estamos viendo, por ejemplo, en este caso hay una ruptura de cadena de frío.
Acá estamos viendo que la temperatura de este equipo está en menos 35, menos 40 grados centígrados, 25, 30 grados centígrados. Eso quiere decir que este establecimiento ha tenido una ruptura de cadena de frío y no se han dado cuenta en todo el tiempo que han tenido las vacunas almacenadas. ¿Cuál es el reporte que nosotros vemos también al momento de leer nuestros data lawyer? Todo data lawyer tiene nombre y apellido, de qué establecimiento es, la propiedad que tienen los data lawyer, que es de medir la temperatura, cuándo inició la lectura del data lawyer y cuándo finalizó la lectura. Como les digo, eso se debe realizar todos los meses, ¿no? ¿Cuánto duró los días de registro? En este caso fue 29 días. ¿Qué quiere decir el arranque retardado? Cuando a nosotros nos leen los data lawyer, nosotros programamos dentro de cuánto tiempo el dispositivo va a iniciar la lectura. Siempre dan un lapso de tiempo según el tiempo en que nos entreguen o nosotros estemos en donde recogemos vacunas, en el establecimiento, en la cadena de frío, en el almacén. Nos da un tiempo para nosotros poder trasladarnos hacia nuestro establecimiento de salud. En este caso, el arranque de este data lawyer, una vez leído, es de 30 minutos. El intervalo, que quiere decir cada cuánto tiempo este data lawyer va a leer la temperatura, en este data lawyer del establecimiento de salud es de 10 minutos. ¿Cuándo se va a detener el data lawyer? Cuando la memoria esté llena. Usualmente los data lawyer, la memoria que tienen es hasta 3 meses, ¿no? O sea, no debemos pasarnos más de 3 meses, porque si no, el data lawyer se apaga y ya no va a leer la temperatura. La alarma que está programada ya es que suene, o sea, encienda la luz rojita cuando la temperatura esté abajo de los 0 grados o esté arriba de los 8 grados. En esta parte importante, acá nos indica la medida de valor mínimo. En este caso, tenemos la lectura del valor mínimo en menos 14 grados centígrados y acá lo tenemos. Es del día 18 de mayo prox que la temperatura llegó a menos 14 grados centígrados. La medida de valor máxima fue en 48 grados centígrados, que está en este punto en el 4 de mayo. O sea, este establecimiento de salud realmente no está bien, no está manejando bien la cadena de frío, ¿no? Entonces, en este caso, las vacunas han pasado, eh, han roto cadena de frío por alza de temperatura y han roto cadena de frío por congelamiento, ¿no? Eso es todo lo que se puede ver en las lecturas del data lawyer. En este establecimiento de salud, vemos, por ejemplo, aquí que el refrigerador sí está bien, está calibrado en 4 grados centígrados. Aquí como que vemos entre el 5 al 7 que la calibración bajó un poco a 3.8 grados centígrados. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Este establecimiento de salud ha ido muy bien en el manejo de cadena de frío, la refrigeradora está muy calibrada, los primeros días han sacado los paquetes fríos, han descongelado los paquetes fríos adecuadamente, seguimos muy bien hasta que llegamos el día 25. El día 25, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el data lawyer ha sido colocado en el termo portavacunas cuando los paquetes fríos no han sido adecuadamente descongelados. Entonces, eso es lo que nos va a monitorizar la lectura del data lawyer. ¿Cuál es la medida correctiva que tenemos que tomar en ese establecimiento de salud? Personal de salud que estuvo programado el 25 de mayo en el turno de la mañana, le reportamos, le comunicamos, lo capacitamos para explicar los fríos en el termoportavacunas. Entonces, esas son las medidas correctivas
que nosotros como responsables de cadena de frío, como responsables de inmunizaciones, tenemos que tomar con todo el personal de enfermería que rota por nuestro servicio. Por eso es importante las capacitaciones. Entonces, en ese establecimiento, y por ejemplo aquí en la hoja de registro que nos entregan, vamos a buscar cuál es el valor mínimo que ha llegado en ese establecimiento. Y aquí está. Valor mínimo, la medida fue de menos 0,5 grados. O sea, ya hubo una ruptura de cadena de frío por congelamiento. Entonces, estas vacunas que aplicó el personal de salud ese día, pentavalente, hepatitis B, que son muy sensibles al congelamiento, en los pacientes que ocasionó eh, reacciones adversas severas, posiblemente cuáles son la secuencia que va a tener esta mala aplicación de la vacuna por congelamiento. Si es que una como mamá a su bebé lo ve que hace una reacción adversa severa, no va a volver a vacunar a su hijo, ¿no? Entonces, no vamos a continuar con las dosis de las vacunaciones que nosotros aplicamos, ¿no? Entonces, todo tiene su consecuencia. Entonces, si nosotros aplicamos una vacuna congelada y nos da una reacción adversa severa, ya esos pacientes no van a querer volver a vacunarse, no van a completar, no van a continuar con sus dosis, entonces estamos perdiendo que el paciente esté completamente protegido con las vacunas. Entonces, todo tiene su consecuencia. Es por eso que todos debemos estar muy atentos, es por eso que debemos capacitarnos, tenemos que informar a todo el personal que entra al área de inmunizaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que garantizar que nuestros paquetes tengan un descongelamiento adecuado al momento de guardarlos en nuestro termo portavacunas para el uso diario de las vacunas. En ese establecimiento hubo una ruptura de cadena de frío. Seguimos con otro ejemplo de Data Lawyer. Aquí vemos, aquí hay un caso especial. Vemos, por ejemplo, y lo que podemos leer en este Data Lawyer, la calibración. La oscilación de la temperatura en la refrigeradora está muy bien. Desde el día 1 está en 4 grados. En este lado, en los picos hacia abajo, en el gráfico del lado izquierdo, se puede ver que la colocación del data logger en el termo portavacunas es ideal. Acá seguimos viendo lo mismo, hasta que llegamos al día 22. Ahora, en el día 22, si bien es cierto, estuvo en la refrigeradora, luego pasó al termo portavacunas y de ahí vemos un pico hacia abajo donde el valor mínimo de la temperatura ha sido de menos 20,1 grados centígrados. ¿Qué es lo que podemos ver o qué es lo que podemos analizar en esta lectura de Data Lawyer? Que el personal de enfermería que estuvo ese día vacunando pudo haber guardado el data logger en la refrigeradora de congelación, en el equipo de congelación. Usualmente ninguna refrigeradora, ningún equipo de refrigeración donde nosotros guardamos las vacunas puede llegar a menos 20 grados centígrados, ¿no? Usualmente eso es imposible. Entonces, en este caso, eh, según nuestro análisis, es que este personal de enfermería probablemente no sea de servicio o de repente le dijo al técnico guardar las vacunas y probablemente habrá guardado también las vacunas en la congeladora. Entonces, lo que vemos lo que podemos leer es que en ese establecimiento el data logger fue colocado en la congeladora. Se dieron cuenta que lo colocaron en la congeladora y el toque lo guardaron en la refrigeradora. Entonces, en este caso, igual se tiene que hacer un informe de lo que pasó, qué personal estuvo, por qué es que colocaron el data logger en la congeladora. Entonces, esos pequeños detalles son los que se pueden evaluar, se pueden monitorizar, se pueden controlar con el dispositivo electrónico que es el data logger, ¿no? Muy bien. ¿A qué se denomina ruptura de cadena de frío? Se denomina ruptura de cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas por debajo de 0 grados o por encima de 8 grados.
Hay que tener en cuenta que el daño producido por una ruptura de cadena de frío es acumulativo e irreversible. Nosotros no podemos recuperar los biológicos que han sido expuestos tanto a temperaturas por calentamiento o por congelación. No se recuperan del 100%. La potencia inmunológica, cada vez que hay una ruptura de cadena de frío, va a disminuir. Así se restablezca la temperatura. Si nosotros corrijamos la temperatura, siempre la potencia inmunológica, si es que nosotros no conservamos adecuadamente la temperatura, va a bajar con cada ruptura de cadena de frío. ¿Cuáles son los procedimientos que vamos a seguir en caso de ruptura de cadena de frío? Primero debemos detectar la ruptura de cadena de frío o la exposición de las vacunas si es a temperatura por debajo de los 0 grados o por encima de los 8 grados. Se debe proceder con las siguientes acciones. Se restablece la cadena de frío, se debe aplicar el plan de contingencia. Como ya les dije, este plan de contingencia tiene que estar colocado y expuesto en nuestras cadenas de frío, en el ambiente de cadena de frío, tiene que estar visible a todo el personal que ingrese a la cadena de frío. Se deben de inmovilizar todas las vacunas. Ojo, las vacunas no se pueden utilizar hasta que el personal especializado del nivel regional, en este caso, si nosotros somos nivel local, hacemos nuestro informe al nivel regional. Hay personal especializado que va a llegar a evaluar cada vacuna y nos va a indicar realizando el test de agitación, que es lo que se hace, si esta vacuna se utiliza o no se utiliza. Entonces debemos esperar los resultados de la evaluación de la ruptura de cadena de frío, notificar la ruptura de cadena de frío de forma inmediata. En nuestra norma técnica de cadena de frío, en el anexo final, hay una ficha donde se donde se notifica la ruptura de cadena de frío. Es importante también que en todos los establecimientos de salud, desde el día 1 y todos los años, realice el inventario de equipos y complementos de cadena de frío. Nuestros equipos de cadena de frío no son eternos, tienen una fecha de uso, entonces máximo nuestros equipos de cadena de frío se pueden utilizar hasta por 10 años. Es importante el inventario de cadena de frío porque nos va a permitir conocer el número de equipos y complementos con los que cuentan todos los establecimientos de todos los niveles y poder proveer su mantenimiento y reposición. Como les dije, si nosotros tenemos un equipo, de repente que el otro año ya tiene 10 años de uso, nosotros ya debemos empezar a solicitar su reposición, ¿no? Porque las compras no son inmediatas, las compras se tienen que prever con tiempo. Se debe de evaluar el estado de operatividad de los equipos. Conocer todo el personal responsable de cadena de frío tiene que conocer cuántos equipos tiene, si los equipos son suficientes de acuerdo a la población asignada en el establecimiento de salud, tanto los equipos como los termos portavacunas. eh, Nos ayuda a tener disponibilidad de repuestos, accesorios o insumos de cadena de frío. El inventario de cadena de frío tiene como objetivo principal la actualización de información del estado actual de nuestros equipos de cadena de frío, lo cual debe realizarse conforme lo establece el SIGA, que es el sistema de equipos a nivel nacional y de patrimonio en todos los niveles. Porque con este inventario nosotros garantizamos la continuidad y la reposición de equipos para poder continuar con las inmunizaciones. El mantenimiento de los equipos de cadena de frío, este también es un punto muy importante. Hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento, perdón, ay, ok, listo. Ruptura de cadena de frío y plan de contingencia. Sí, listo. Entonces, ahorita ya hablamos del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los equipos de cadena de frío. ¿Esto qué es lo que nos va a ayudar? En el mantenimiento preventivo que nosotros le hacemos, que es un mantenimiento de rutina para que nosotros garanticemos la continuidad y el adecuado funcionamiento de los equipos, para evitar una ruptura de cadena de frío, eso lo hace la licenciada de enfermería, el mantenimiento de rutina que lo podemos hacer todos los días o cada 15 días,
El mantenimiento correctivo, que esto sí, si es que hay alguna falla del equipo, entonces se tiene que notificar para que el técnico de refrigeración pueda venir, acercarse a nuestro establecimiento a poder garantizar que nuestro equipo continúe funcionando adecuadamente. Listo. Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a regresar. ¿Alguna pregunta por el chat? De repente pueden escribir algo, algo que no lo hayan tenido claro. Listo. Ya, a ver, la limpieza de los refrigeradores, no se dice limpieza, se dice mantenimiento de rutina de nuestros equipos de refrigeración. El, el mantenimiento de rutina lo hace el mismo personal de enfermería. Lo puede hacer cada 15 días, lo puede hacer semanal. El mantenimiento de rutina por el especialista lo hace el técnico, que lo puede hacer cada 3 meses. Y el mantenimiento correctivo solamente si es que hay alguna falla de los equipos de cadena de frío se solicita, ¿no?
Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, no hay preguntas al parecer, a ver por el chat. Vamos a ver las otras plataformas. Hay una pregunta, creo. No. Bien, bueno, no hay más preguntas. Bien, la siguiente sesión va a ser programada y se hablará exclusivamente de lo que es de ruptura de cadena de frío y lo que es el plan de contingencias. Entonces, Así es, para el vamos día a 20. poder programarlo, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp para poder llevar a cabo el tema. Entonces, agradecemos, licenciada, por el tema del día de hoy y le estamos invitando para la próxima sesión. Sí, para los que se encuentran en el grupo de WhatsApp, sí, estamos por ahí compartiendo las diapositivas. También lo pueden solicitar al colegio para que los puedan compartir. Bien, licenciada, pueden escribir a la página del Entonces, colegio, ahí está el número, y ustedes solicitan a la secretaria las diapositivas del tema del día de hoy, y también por los que se encuentran en el grupo de WhatsApp, pueden también obtener a través del grupo y también a través de la plataforma virtual. Entonces, quedamos despedidos esta noche, agradeciendo también al Colegio de Enfermeros del Consejo Regional número 19, también licenciada, muchas gracias por su ponencia y algunos colegas que están agradeciéndole. Y bueno, nos encontramos en la próxima sesión. Gracias, licenciada. vamos Gracias para a el día todos. 20, entonces. Gracias a todos, realmente. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.